Hola, yo soy Úrsula Camba y les voy a platicar sobre este libro que escribí, que se llama Persecución y Modorra, la Inquisición en la Nueva España, publicado por la editorial Torner Noema. Primero, el título, porque es algo que me preguntan muchísimo. Y bueno, esto es una presentación virtual porque, como ustedes saben, estamos en cuarentenados, los que podemos para cuidar a los que no pueden, y se han suspendido pues las presentaciones de libros. Entonces, yo les voy a platicar un poquito de este libro, de por qué se llama así, de qué trata, y pues se trata de convencerlos básicamente de que vayan y lo compren. Está en las librerías del sótano y no tienen que ir a la librería si no quieren, pueden pedirlo por internet y les llega a la comodidad de sus hogares. Entonces, como les decía, primero vamos al título. ¿Por qué se llama Persecución y Modorra? La modorra, según la definición de la Real Academia Española, es un sueño patológico y era una enfermedad que les daba muy comúnmente a los europeos que venían a América en los siglos virreinales. ¿En qué consistía? Bueno, venía la gente, la única manera de llegar, digamos, aunque parezca una obviedad, es algo que nunca nos preguntamos, la única manera de conectar a los continentes es el mar. Entonces, la única manera de llegar es por barco. Pero el viaje en barco es un viaje terrible, es un viaje lleno de incomodidades, de peligros, de mala comida, de mala compañía, chinches, pulgas, ratas, agua echada a perder, podrida en los barriles, poca comida, nada fresco porque se echa a perder, dormir en cubierta, digamos, bajo el cielo raso. Entonces, ya venir, digamos, así en el mar, pues ya venía minándose la salud de los que venían para América. Entonces, claro, llegaban aquí con un clima muy distinto, a lo mejor al de sus lugares de origen, una alimentación muy distinta, aires distintos, costumbres distintas, y en muchas ocasiones, en cuanto llegaban, quedaban postrados, les daba lo que llamaban una especie de modorra, que los dejaba tirados en cama muchísimo tiempo, y algunos incluso se morían de esa modorra. De ahí que ese padecimiento, que era algo que aquejaba a muchos viajeros que llegaban a América, y en particular a muchos burócratas durante el periodo virreinal, de ahí que hayamos pensado que ese era un buen título. Porque no hay que perder de vista que los inquisidores son burócratas de la corona española. Es decir, dependen de la corona, a pesar de que son religiosos, en su mayoría franciscanos, agustinos, jesuitas, dominicos, que son los principales, los perros de Dios, dependen de la corona, son contratados por la corona, y el Tribunal del Santo Oficio es, ahí se cayó el libro, espérenme, se fue a los infiernos. Y el tribunal depende del rey, de las decisiones del rey. Entonces, por eso pensamos que era una buena idea llamarlo así. Ahora pasemos a platicar un poco de qué va la Inquisición, porque también la gente tiende a pensar que la Inquisición perseguía todo tipo de delitos, cualquiera, desde el homicidio, el robo, faltas a la moral, y no necesariamente. El tribunal es un tribunal que persigue solo los delitos de fe. ¿Qué quiere decir esto? Los delitos de herejía. ¿Qué es un hereje? Primero, un hereje es alguien que conoció la religión católica y después renegó de ella. Eso es un hereje, que es algo que utilizan mucho cuando les gusta hacer bromas sobre los herejes y tal. Bueno, ese es, digamos, lo que está en el fondo de la herejía. Alguien que conoció la religión y que renegó de ella. De hecho, para prevenir la herejía estaba la Orden de los Mercedarios, de la Merced, que se dedicaba a rescatar cautivos. Es decir, que el Mediterráneo estaba infestado de piratas musulmanes. Y entonces los mercedarios lo que hacían era
si había un cautivo cristiano, los mercenarios juntaban dinero para pagar el rescate y que lo liberaran, porque muchas veces sucedía que, pues no sé, pasándose años entre los musulmanes, los cristianos o se convertían por cansancio, por conveniencia, por lejanía de sus congéneres, digamos, y entonces los mercenarios lo que buscaban era prevenir pues esas herejías que eran renegar de la religión católica, y entonces juntaban dinero o se intercambiaban ellos con los presos, que se hizo un negociazo porque los musulmanes sabían pues que agarrando muchos cristianos presos iban a conseguir mucho dinero por los rescates. Entonces, esa es la herejía y eso es lo que persigue la Inquisición, ¿no? O sea, si tú vas y matas a tu vecino, eso no es un delito de fe, a menos que lo hayas matado con un crucifijo o le hayas estampado una virgen o una figura estofada de un sanatorio. Entonces, es importante porque eso también da cuenta de, digamos, la esfera de acción del Santo Oficio. ¿Qué otro delito es perseguido por el Santo Oficio? El judaísmo, o más bien el criptojudaísmo, que son estos judíos que engañan a la corona haciéndose pasar por cristianos y que resulta que no renegaron de su religión. Y hay otros delitos, son delitos menores como la blasfemia, la bigamia, el reniego de los esclavos, las alumbradas, que son estas mujeres que fingen arrobos y apariciones y cosas, etc. La solicitación, no les voy a definir cada uno porque eso viene en el libro y lo que queremos es que compren el libro. Entonces les hago nada más como una categorización muy general de los delitos que persigue el Santo Oficio. ¿De qué se trata principalmente? Es de devolver a el tribunal a su dimensión humana, es decir, a actuar de seres humanos que atendían el tribunal, que eran, no sé, los inquisidores venían un poco a América pues a hacer fortuna, como otros europeos. El tribunal de Nueva España era un tribunal como para hacer carrera y después regresar a España y conseguir un mejor puesto en algún tribunal de allá. El tribunal de acá nunca se alcanza a dar abasto porque es un territorio grandísimo, son más de 3 millones de kilómetros cuadrados, un territorio que va desde Nuevo México hasta Nicaragua, incluyendo Filipinas, y que es atendido por 2 inquisidores, un notario, un fiscal y un alguacil. Entonces, digamos, están constreñidos a la Ciudad de México y tienen una red de funcionarios. Algunos son pagados, otros no son pagados. Eso es muy común en la monarquía de los Habsburgo, como los cargos honoríficos, y los que se supone que sí perciben un sueldo, que en realidad pues nunca perciben el sueldo a tiempo, porque pues los sueldos nunca llegan o completos o cuando tienen que llegar, o por ejemplo suele pasar que los inquisidores se pelean con el virrey, entonces el virrey dice, ah sí, pues esto no les voy a dar el dinero que les mandaron, los inquisidores van y se quejan a la corona. Es decir, también hay una idea de las autoridades que según esto se llevan muy bien entre todas, y no se llevan muy bien entre todas, se caen muy mal porque siempre están viendo como quién tiene más privilegios, a quién le toca pasar primero en la calle, a quién le toca sentarse primero en los actos solemnes, y eso origina muchísimos conflictos con las autoridades locales. Entonces, por un lado tenemos a los funcionarios, a los comisarios, que son los párrocos en los pueblos que están dedicados a tomar las denuncias, y hay un montón también de empleados, digamos, que intervienen, que son los intérpretes, por ejemplo, en los casos donde hay implicados indígenas, porque a pesar de que la Inquisición, a partir de la fundación de su tribunal, en 1571, no persigue a los indígenas, es decir, no puede castigar a los indígenas porque son nuevos en la fe, son neófitos, sí pueden participar en el Santo Oficio a manera de intérpretes, de testigos, de declarantes, de criados de alguno que está preso. Y esa es otra parte importante del libro. La gente que va y viene, desde los presos hasta los que sirven a los presos, los que les llevan recados, los funcionarios que están puestos de acuerdo con ellos,
los que los odian y se dedican a quererlos hundir. Porque lo que intenta mostrar el libro es que la dinámica virreinal es mucho más compleja de lo que podríamos imaginarnos. Es decir, nos han enseñado un mundo muy de blancos y negros, de españoles muy malditos y de inditos pobrecitos, desamparados. Y realmente, cuando uno va a los archivos, porque toda esta documentación está en el Archivo General de la Nación, en el Palacio de Lecumberri, en la Galería 4, que es Instituciones Coloniales, hay un ramo que se llama el ramo de Inquisición. Y ahí están todos esos expedientes que Riva Palacio tuvo a bien en el siglo XIX juntar, ordenar y poner a disposición para que podríamos consultarlos. Lo que dan cuenta esos expedientes son muy interesantes porque los inquisidores anotan absolutamente todo, desde cómo va vestido, cómo habla, si está mal de la cabeza, llaman doctores, si está enfermo de algo, si declaró tal cosa en el tormento. Sí, son archivos muy ricos porque dan cuenta de un montón de cosas que de otra manera uno no podría acceder a ellas. Entonces, de lo que se trata es justo como de devolverle nombre y cara a estas personas y de ninguna manera decir, ay, no, qué bueno era el Santo Oficio y qué lindos y qué divinos y pobrecitos. No, claro que no. Pero más allá de eso, porque me parece que juzgar el pasado desde nuestro presente no solo es absurdo, sino inútil, no tiene ni como ningún sentido. Es más bien como tratar de entender cómo funcionaba, digamos, o cómo se engarzaba en la dinámica virreinal una institución que era muy importante, pero que a la vez en algunos lugares era una presencia muy vaga, porque es un territorio grandísimo. Y entonces, pues claro, los tentáculos de la Inquisición no alcanzan a llegar tan lejos, aunque uno podría imaginarse que sí. Y finalmente es tratar de arrojar luz sobre un periodo de la historia que hemos olvidado o que simplemente no nos enseñaron en la escuela y entonces nosotros ya jamás acudimos a ningún libro porque dijimos, ay, Inquisición, qué horror, ha de ser como el inquisidor maldito de todas las películas, como la del Nombre de la Rosa, o esta película mexicana también, donde salen malos, malísimos, y tratar de ir un poco más allá y de entender que la situación era mucho más compleja. El tribunal nunca tenía dinero, porque nunca mandaban los sueldos completos, porque no llegaban a tiempo, tenían problemas con otros funcionarios, entonces eso les dificultaba el trabajo, vivían amodorrados y entonces, no sé, lo hacían mal o de mala gana o incompleto, o se peleaban entre ellos, uno se queja de que un notario lo quiere matar y entonces tiene que ir por las noches en el Palacio Inquisitorial porque ahí viven, un poco como pegándose a las paredes porque no saben en qué momento el otro va a brincar con un puñal y lo va a atacar. Entonces, el libro está escrito en un lenguaje lo más sencillo posible porque la idea es que cualquiera se pueda acercar a él. O sea, cualquiera, no tiene que ser especialista, no tiene que saber del periodo, porque justo en lo que estamos pensando es en un lector que no se ha acercado a ese momento de la historia porque no ha habido una puerta que se sienta como con la confianza de abrir. Y ese es el objetivo principal de este libro, llegar a gente que en una librería no se acercaría a comprar un libro de historia y lo que busco yo es que se den la oportunidad de conocerlo porque es muy divertido, es un periodo de la historia muy divertido, se van a sorprender de la cantidad de similitudes que hay con los funcionarios actuales, van a decir, oh, no hay nada nuevo bajo el sol, y que puedan abrir su horizonte, digamos, de conocimiento en torno a la historia de México, que es muchísimo más divertido de lo que nos enseñaron en la primaria. Porque en general la gente me dice mucho, es que a mí me gusta mucho la historia porque tenía un profesor en la prepa que me lo platicaba como chisme, o tenía un profesor en secundaria que me lo platicaba como un cuento. Bueno, de eso se trata. Este libro está fundamentado en documentos de archivo de un trabajo de más de 20 años, que es lo que yo llevo haciendo, digamos, lo que llevo trabajando de historia, y está, digamos, traducido a un lenguaje que cualquiera puede entender. Entonces, se los recuerdo, está aquí, se llama Persecución y Modorra, ahí lo ven. La Inquisición en la Nueva España, publicado por Torre Noema. Lo pueden encontrar en las librerías del sótano, no tienen que ir, se los mandan a su casa.
Les agradezco muchísimo el tiempo, cuídense mucho, quédense en casa si pueden, lávense las manos, abrácense de lejos y les agradezco muchísimo su tiempo.